Hola, ¿qué tal? Yo soy Cologua, soy el becario de Coma Ediciones y el día de hoy me acompaña Eda Sofía, una de nuestras autoras dentro de la editorial y que, bueno, pues tenemos la fortuna de tenerla como autora, sobre todo porque ella tiene su novela, ¿no? Que es la primera novela de Coma, titulada Set. ¿Cómo estás, Eda? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te sientes? El día de hoy pues vamos a tener muchas preguntas sobre tu novela, pero antes de continuar, pues quisiera que tú me contaras o les contaras a ellos quién es Eda Sofía. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de estar en México, que siempre es algo que, bueno, hace unos años no vivo en México, entonces siempre es muy lleno de emociones cuando vengo. ¿Quién es la Sofía? ¿Quién es Eda Sofía? Es una pregunta muy grande. Lo estoy descubriendo todavía. Yo nací y crecí en la Ciudad de México Ok. toda mi vida, entre Barranca del Muerto, Las Águilas, el centro de Tlalpan. Ahorita es muy sureña. Estudié aquí en la Ciudad de México una carrera en diseño gráfico y fotografía y después me fui al extranjero a estudiar una maestría con una gran fortuna y empecé a viajar. O sea, yo creo que el viaje es gran parte de quién soy y el viaje es gran parte de mi novela, esta novela al menos, pero creo que siempre fue gran parte de mi vida. Mi mamá es inmigrante, mi mamá es de Costa Rica, su papá es inmigrante italiano, el lado materno de mi papá es polaco, Okay. que llegó a Chiapas, entonces creo que siempre tenía como lo traía en la sangre, ese conocer, y pues empecé a viajar desde que pude. Yo me acuerdo que todos mis ahorros, cada vez que rompía mi cochinito, cada vez que era para irme a algún lugar, entonces me fui. O sea, el viaje más grande fue cuando acabé la carrera y me fui a la maestría, y desde entonces he vuelto a México por temporadas largas, pero en realidad pues ya llevo como 10 u 11 años fuera. O sea que siempre has estado en constante viaje, en constante mudanza. En constante mudanza. Yo creo que por eso, bueno, no se puede decir, a todo el mundo fue muy difícil el COVID, pero a mí COVID en especial me atrapó físicamente. Bueno, todo nos atrapó físicamente. Y me encerró fuera de mi país y no pude moverme y fue una tragedia. O sea, fue encontrarme con... Sí, literalmente me sentía atrapada como en ese momento. Sí, me imagino, a todos nos atravesó de Sí. una forma terrible, sobre todo como con esta desconexión, ¿no? Con el exterior y nuestro propio espacio. Bueno, pues Eda es la mente maestra que está detrás de esta preciosísima novela titulada Set, eh, que pues muchos la han visto como una novela de viaje, ¿no? Una novela, pero también una novela como psicológica, ¿no? Como de mucha introspección, como de mucho entender de dónde se habla o se narra los sucesos que encontraremos a lo largo de la historia de Isabel, que es la protagonista, ¿no? Entonces, pues te quiero hacer unas preguntitas, ¿no? Porque pues la gente conozca un poquito más de toda esta increíble obra. Y creo que quisiera comenzar como, se describe como un cruce entre novela psicológica y libro de viajes, ¿no? ¿Cómo se entrelazan para ti estos dos géneros y por qué elegiste el viaje como el vehículo principal para esta profunda introspección de Isabel? Ya me contaste que, me acabas de contar, ¿no? De que el viaje, la mudanza ha estado siempre presente en ti, ¿no? Pero ¿hay algo más dentro de esto? Sí, es bien interesante. Yo siempre digo, es bien interesante cuando hablo con alguien que leyó mi novela porque aprendo mucho. Tal vez hay cosas que me atraviesan a mí que uno ya no siente porque vive atravesada por ellas. Yo no elegí el viaje, pero como estamos platicando, ¿no? El viaje me eligió un poco a mí y fue mi manera, el viaje fue mi manera de conocerme a mí Okay. y de encontrarme a mí y de cuestionar mis paradigmas y mi forma de ver el mundo y de enriquecerla. Entonces creo que fue inevitable, no fue una elección consciente, sino que era inevitable que lo que escribiese en ese momento de mi vida hablase del viaje, porque era en donde estaba inmersa. Pero también creo que, o sea, el viaje es la metáfora, ¿no? Es una metáfora por excelencia, es un lugar común quizá en ese sentido, que no tiene que ser físico, ¿no? Yo creo que todos recorremos un viaje a lo largo de nuestras vidas, que puede ser en las casas en las que vivimos, ¿no? Las parejas en las que tenemos, las carreras que hacemos. Puedes vivir el viaje de la existencia sin salir nunca de la Ciudad de México. Pero bueno, para mí era importante también, porque tengo pulgas, moverme físicamente. Ok. Entonces, ¿tú considerarías que el viaje simplemente es como un estado de cambio constante, independientemente de que sea físico, espacial, ¿no? O sea, puede incluso venir desde lo interno, ¿no? Como el autodescubrimiento. Sí, 100%. Yo creo que el viaje
O sea, el viaje por autonomía es el viaje, ¿no? Que hacemos de que naces a cuando mueres y está ese trayecto. Algunos nos desplazamos más que otros, otros menos, pero digo físicamente, pero el desplazamiento físico no equivale o no iguala el desplazamiento el espiritual o el intelectual. Puede ser que haya mucho desplazamiento físico en una vida que no sea muy rica de otras cosas, o puede ser una vida increíblemente rica sin haber desplazamiento físico, pero creo que sí, el viaje es algo que estamos haciendo siempre a través de cada decisión que tomamos. Y un poco es mi manera creo que lo que sí facilita el viaje físico, y por lo cual lo recomiendo a la gente que puede hacerlo, aunque sea a un pueblo cercano, es que el viaje físico te aleja de tu confort y de tus referentes. Entonces, a mí me gusta porque te pone en un estado de reto constante, en un estado de autodescubrimiento en el cual tienes que demostrarte en otras circunstancias, en otro entorno, con otras personas. Entonces, ahí es cuando aprendes de ti mismo, cuando tienes que resolver las cosas de una manera diferente a como las has resuelto siempre. Ok, y justo dentro de este viaje notaba de repente en Isabel, ¿no? Como que de repente tenía ciertos miedos sobre el viaje, ciertas preocupaciones, y hay una parte que fue que la tengo acá, en el capítulo 18, dice, repito en voz alta mi nombre, inevitablemente viene a mí la imagen de mi abuela, cuando empiezo en ella, cuando de nuevo puedo ver su rostro por instantes, no entiendo cómo me gané este nombre, qué indicio le dio a mi madre la idea de que sería como ella. Se me concedió cómo se otorga un deseo y ahora solo soy un deseo insatisfecho. Y creo que esta sensación de ser, bueno, de sentirse como algo no completo, no satisfecho, es algo que, como, bueno, no sé, yo sentí que atormentaba a la protagonista. Y era como, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Esto nos está obligando a viajar, a movernos o no? Luego había otro capítulo, no me acuerdo muy bien cuál, pero decía algo así como, repito mi nombre porque si no se me va a borrar mi existencia, mi cuerpo, ¿no? Y entonces era como, diablos, ¿pero por qué? En este sentido, ¿qué es lo que hace que el espacio reduzca a Isabel algo que es completamente, no quise decir desechable porque pues, no desechable, pero sí algo como que se puede pasar por alto, ¿no? Sí, creo que en ella, bueno, no sé, Isabel es muy inquisitiva y tiene como esta hambre, esta neurosis, estas ganas, esta insatisfacción, esta constante sed. Y creo que también es un poco la dualidad de buscar en los sucesos externos la resolución interna, ¿sabes? Que es como la paradoja de este viaje. Sí, resuelve y sí te reta y sí, pero también en este caso Isabel, pues no estaban las soluciones en eso. No está lo que está buscando, no lo va a encontrar por moverse de sitio y por desplazarse constantemente, porque al final el verdadero viaje es el que se hace sin moverse de sitio, claro. ¿No? Yo creo que está esta dualidad de ella y su insatisfacción, porque está intentando resolver con situaciones externas y a través del otro y a través de lo vivido, sus propios demonios, sus propios fantasmas con los cuales de pronto no quiere confrontarse, ¿no? Entonces, como esta paradoja de la libertad, tanta libertad trae responsabilidad de qué estoy haciendo con ella y soy responsable del viaje que estoy llevando y estoy cultivando los frutos. Es como, bueno, un poco esta... Creo que al igual lo que me gusta mucho de Isabel es que justo la anclas a su responsabilidad, lo dijiste muy bien, ¿no? Yo me acuerdo que ya casi al final de la novela cuando todo creepy las va siguiendo a ella y a su amiga y de repente dice como, ¿qué quieres, no? Y el vato como que le habla en un idioma que ella no entiende, como le está declarando como su amor y él dice como, no, ¿no? Pero de repente le dice como, y regresa Isabel y le dice como, perdón por confundirte, ¿no? Y creo que, a ver, sentí que a Isabel le hablaba como al personaje, pero también al lector, ¿no? Porque siento que, justo como dices que Isabel es esta bola de estambre enmarañada, también de repente el lector se siente así, o bueno, yo me sentí, porque justo el recurso que me llama mucho la atención es que cambias de primera persona a tercera persona y yo digo como, Dios santo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Porque uno diría como, ay, no sabe escribir. Pues no, o sea, evidentemente es con intención, ¿no? Y cuando te vas entrando más a la novela, pues te das cuenta que la novela como tal y el viaje es un espacio caótico, ¿no? Y creo que esta idea de la confusión, pues al final termina amarrando todo, ¿no? Y termina haciendo que Isabel se dé cuenta, ¿no? O se le revele, ¿no? Que tiene que mirar el mundo con otra perspectiva, ¿no? Decía algo así como, he estado viendo todo esto desde otros ojos, ¿no? No lo he visto como desde la parte femenina, desde como ser mujer, ¿no? Entonces, eso es como lo que me quedó sonando, ¿no? ¿Dirías entonces que
a Isabel, ¿no? Dentro de este viaje también puede poner en perspectiva, pues, temas como lo son, pues sí, no los, bueno, sí, los roles de género o como, eh, pues estas dinámicas entre lo masculino y lo femenino, o no ibas tanto por ahí, sino te quieres ir por otro lado, ¿no? Porque sí me quedó como esa incógnita, ¿no? De, ¿por qué hasta el final de cómo decidiste ver desde otra mirada, ¿no? Sí. Yo creo, es bien interesante, porque yo creo que en el momento ahora que le tocó a mi libro ser publicado, para bien, hay mucho tema, hay mucha plática de perspectiva de género y se está hablando mucho de esto, y al final es en lo que yo trabajo ahora en Australia también, y pues inevitablemente es un tema que me ha atravesado toda la vida. Y bueno, atraviesa todo aquel que tiene un género, y al final todos tenemos un género, pero claro que hay ciertos géneros que tienen una perspectiva, o sea, tienen diferentes visiones en el mundo, y las mujeres hemos tenido como otra lucha, una lucha distinta. Y creo que, no, este libro no se escribió pensando en darme una postura de género. Empezaré un doctorado pronto y eso será muy enfocado a una investigación de género, pero es inevitable que hayan indicios y que hayan guiños y comentarios, porque al final Isabel tiene un género. El libro es un libro que, bueno, tiene cierto erotismo que siempre se teje a través del género y de la sexualidad, e Isabel tiene una búsqueda que está marcada por cómo fue socializada. Ella fue socializada y creció como mujer, entonces al final ve el mundo desde esos ojos y percibe su vida y su búsqueda y su injusticia y su falta o no de libertad, y todo lo ve a través de esos lentes, de un lente que a mí siempre me ha interesado mucho. Pero nunca lo hice, en este trabajo de literatura no lo hice tan conscientemente. Me parece que muy interesante que la gente lo lea así, porque entonces me parece que es obvio que de la manera en la que me atraviesa a mí y la manera en la que es inevitable que salga en mi trabajo. Y lo que decías de la primera y la tercera voz me parece, o sea, sí, es extraño, ¿no? A mí me parece tan normal, pero tal vez soy la única loca. Porque yo digo, a mí me parece la manera más normal de narrar una historia, o sea, bueno, cuando se habla de un personaje, porque yo me hablo a mí en tercera persona, o sea, se me hace muy común que uno tenga un diálogo interno y un diálogo externo y un diálogo interno, y el interno sabe más de uno que el externo. Entonces digo, bueno, tal vez yo soy la única loca, pero me parecía muy... Y es que aparte a mí me encantó porque después de que Isabel le dice a este personaje como, perdón por confundirte, yo dije, ¿me estás hablando a mí? ¿No? Y después de eso, como que este caos se calma, ¿no? Que es como cuando empieza a hacer esta otra introspección, porque toda la novela se la pasa pensándose y repensándose, imaginándose, que eso a mí me gusta mucho, ¿no? Todas las imágenes que creas, ¿no? Por ejemplo, yo me revuelco dentro de mi madre como un pez sintiendo el agua con esa plenitud de que no entiende nada, ¿no? O sea, la imagen de ella dentro de la panza de su mamá y siendo un pez, o sea, a mí se me hace muy bonito, ¿no? Pero justamente como que todo el caos, la enmaraña, ¿no? Incluso la enmaraña narrativa, pues se calma después de eso, ¿no? Después, perdón por confundirte, y era como, diablos, ¿no? Y después viene te digo, lo que llegué a notar, ¿no? Sobre como la otra perspectiva desde cómo lo ve Isabel después de como todos estos viajes, ¿no? Y justamente también creo que, pues claro, como decías, ¿no? A lo mejor no la pensaste como trabajara desde el género, pero evidentemente sí está atravesada por Sí. todo lo que entendemos como mandatos de género o dinámicas de género ya preestablecidas, ¿no? Sobre todo porque creo que Isabel es una mujer muy libre, ¿no? O sea, a ella no le importa, o sea, sí está consciente que tiene un peso todo lo que está haciendo, pero es como, bueno, ya acabó, adiós, ¿no? ¿Sí? Me voy. A mí me gusta que la veas así. O sea, yo creo que sí siento que tiene un gran anhelo de libertad y un gran, así como una búsqueda furiosa de libertad, pero a veces siento que, y eso es un poco en lo que digo, un poco su neurosis o en lo que Isabel sufre, me parece a mí que es muy libre, pero lleva, ¿no? Siempre lleva ese lastre o esas ideas que lleva con ella, que está intentando como desenmarañar y romper, y es como, me parece que Isabel cuestiona, pero luego trae esta culpa y está como que intentando vivir la vida de libertad que ella quiere, por la que ella aboga. Pero me parece que siempre sigue trayendo un poquito perdón, ¿no? Perdón por esas disculpas, Ajá, es que, ajá, justo porque es como, perdón, pero adiós. Bueno, perdón, pero bye. Me voy a tomar el próximo avión, ¿no? Y creo que también dentro de este acierto de estarla moviendo por todos lados, me interesa mucho que pues quisiste abordar otros espacios fuera de México, ¿no? Y me imagino que estuviste en esos lugares, o no, o sí, ¿no? O sea, porque o sea, cuando leía todos los espacios
pues de las islas, ¿no? De la costa. Decía como, esto puede ser muy familiar, pero al mismo tiempo puede ser algo muy ajeno, pero lo siento cerca, ¿no? No siento que me estás hablando como el de la isla del tesoro que se inventa puras cosas, como Julio Verne, que le encanta igual, inventarse un chingo de espacios Sí, así fantástico. fantásticos, ¿no? Pero se siente íntimo, se siente cercano. Entonces, no sé si, bueno, usaste alguna técnica intencional para que sucediera eso o simplemente fue a escribir a partir de lo que ya conocía. Creo que es un poco las dos. A mí a veces me preocupa, digo, o sea, yo escribo tanto sobre como la experiencia vivida, pero al final no es literal. O sea, uno, lo he dicho, es como que se va contaminando. Como un poco como el sueño, ¿sabes? La escritura se contamina de una experiencia y se enaltece o se reduce y se mezcla y se hace un collage. Pero sí creo que al final todo lo que yo escribo tiene una semilla, que es una semilla de algún suceso verdadero. Y a veces me preocupo porque digo, santo cielo, si dejo de tener experiencia, yo no voy a tener nada de qué escribir. O sea, que es lo contrario, grandes escritores que tal vez escriben desde un cuarto y crean mundos fantásticos a los cuales nunca han accedido. Yo creo que yo no soy tan creativa en ese sentido, no soy tan fantástica, más bien soy muy de cabeza y por eso a veces quizá Isabel es muy densa y es muy interno porque un poco es lo que a mí me interesa en la vida, la profundidad. Pero sí fue todo a partir de momentos. Pero claro, yo puedo haber estado en el puerto de Veracruz y luego esa noche leí un cuento de Japón y al final pues el puerto de Veracruz se me hizo Japón y a mí qué me importa si no existirá ese lugar, en algún lugar existirá algo así, ¿no? Entonces creo que todo está como entretejido, pero sí hay semillas que al final crean mis historias y me cuesta mucho inventar personajes fantásticos. Si hay alguien terriblemente malo, surge de alguien que me trató mal a mí, que se sintió con ese peso y se creó otra cosa, pero un poco. Y el viaje pues era un poco, esto coincide que este libro se escribió en esos países. O sea, esta novela sí se escribió cuando yo estaba en Asia. Okay. Entonces, claro, las semillas estaban ahí, tal vez los tiempos cambiaron, los nombres de la ciudad, de los pueblos, pero siempre, yo sí tengo un gran cuidado que es al revés. Mi mamá siempre ha querido que escriba un libro de viajes, porque he viajado tanto, pero siempre he tenido mucha aversión de hacer un libro de viaje, de cada lugar. Entonces, más bien yo tenía cuidado en SED de no poner muchos nombres y no poner muchos referentes específicos, porque siento que el sentimiento es universal. Si el templo está en Cholula o en Tokio, también tal vez el sentimiento de entrar a un templo sagrado es humano. Entonces, tampoco quería... Así intenté, al menos ese era mi cuidado, de no alejar al lector tanto que decir, pues yo nunca voy a ir a ese país, no puedo relacionarme con ellos. Ok. Entonces me estás diciendo que tigrillos sí existen. Ya mis tíos me preguntaron eso. Entonces tigrillos sí existen. Ya tuve preguntas sobre... ¿Y sí o no? ¿Podría ser? Podría ser. ¿Quién ¿Podría sabe? ser? No lo sabremos nunca. Ok, entonces me dirías tú que dentro de tus procesos de escritura, tu material, ¿no? Ahora sí que tu caja de herramientas, tu espacio de trabajo, son como todo lo que ya has visto, vivido, escuchado, probado, ¿no? O lo no resuelto. O lo no resuelto. Okay. Creo que es eso. Creo que más, sí, pero creo que el ambiente lo genera lo que he visto y probado y tocado o tengo anhelo de probar, pero me cuesta mucho. ¿Cómo te voy a describir el sabor de un mango si nunca lo he comido? O sea, sí creo que el ambiente lo genera lo que yo he vivido, pero creo que el conflicto del personaje lo genera lo que no he resuelto o lo que estoy resolviendo, porque eso es lo que me trae, en realidad eso es lo que me concierne en ese momento. Ok. Bueno, y bueno, ya nada más para cerrar este primer bloque, ¿qué desafíos encontraste al sumergir a tu protagonista, ¿no? En esta sed de explorar, esta sed como de libertad, ¿no? ¿No? Y cómo compararlo igual con pues con sus limitantes que también tenía de repente, ¿no? Como, a veces también sentía como a Isabel desconectada un poquito de sus espacios, no que no estuviera viviendo, ¿no? Pero de repente se iba solita, ¿no? O tanto me acuerdo con lo del pulpo, ¿no? Que se le escapó y decía como, diablos, o sea, tenías a Tokio, ¿sí, no? Era Tokio donde estaba, tenías a Tokio y de repente tienes a Isabel peleando por un pulpo, ¿no? En un tren, ¿no? Buscándolo, ¿no? ¿Qué desafíos encontrabas de repente a la hora de amarrar toda esta... Sí, como obra, como a la obra. Yo creo que... me parece que el mayor desafío era, en tema de trabajo, que
que se me alargaba demasiado la reflexión Ok. y se volvía muy denso porque Sí. es muy fácil pues caer en la redundancia sin darle vuelta, porque así funciona un poco la cabeza, ¿no? Ujú. Le das de vuelta a una idea, así es como la trabajas y la resuelves, práctica en la literatura y en todo. Entonces, creo que mi mayor desafío fue como cortar lo que no le daba valor a la obra Ok. y poder discernir, y bueno, por eso tuve como grandes editores que me ayudaron, poder discernir que sí que parte era reflexión con algo, con un hilo que podía conectar a diferentes personas, y en qué parte ya se estaba regodeando en su propio rol mental, que ya no estaba agregando nada más. Creo que también, bueno, ahora lo veo, pero es que yo no lo vi en su momento, pero ahora ya publicado, creo que estaba el desafío, que tal vez, qué bueno que no lo vi porque me hubiera estresado más, de no caer como en los clichés o no vilificarla como en esta libertinaje de, pues mírala entonces, la irresponsabilidad, porque eso nunca fue, como nunca quise hacer un trabajo burdo o de libertinaje y tampoco quería hacer como, pues este cliché de la insatisfacción, es como que eso fue como el balancear esas dos voces, ¿sabes? Como esta voz interna y esta voz externa, y balancear que no se diera mucho regodeo en ninguna de las dos. Que hubiera balance entre el mundo interior y el mundo exterior. Y eso me sigue costando. Creo que yo vivo mucho en el mundo interior y a veces me cuesta, ¿no? Y me conflictúa. Y creo que a Isabel le pasa un poco así, ese contraste como estoy aquí, pero estoy acá ya. ¿Cuál es el mundo que me puebla de verdad? Ajá, y bueno, a mí me da la impresión de que estoy aquí, estoy allá, pero me está pesando lo que está allá, ¿no? O sea, me está aplastando, me está estrujando, ¿no? Entonces, el mundo de acá es como un tipo de escape, no escape, pero sí como para liberar esa tensión, ¿no? Sí, puede ser, como que el mundo externo me hace sentir atrapada y internamente yo sé que tengo una posibilidad de libertad, pero tampoco sé cómo ejercerla, ¿no? Porque aparte el mundo externo es real. Es un mundo que tiene sus límites y su realidad, y el tiempo es real. Isabel batalla mucho con el paso del tiempo y hay cosas que ya también ceder un poco el control y o sea, todos estos diálogos internos, sí. Sí, a mí me encanta este que tienes aquí en el 39. Dice, entregaría un mes de mi vida a cambio de 10 minutos de silencio, ¿no? O sea, como que de repente estaban estos golpes de, ¡ah! ¿No? Hay mucho ruido, ¿no? Creo que Sed es una novela que tiene mucho ruido, ¿no? Tanto interno como externo. Y de repente cuando llegan estos golpes así como de paz, es como, ¡ay Dios! ¿No? Sí. Es como, oh, un respiro, ¿no? Una pausa, ¿no? Creo, silencio, ¿no? Y aparte silencio interno y externo. Ajá, sí. Y bueno, ya con esto, ya que entramos en esta parte de los silencios, ¿cómo decirlo? ¿Qué esperabas qué impresión tuvieran los lectores cuando tomaran tu libro, ¿no? O sea, yo sé que escribiste esto y me habías dicho hace un ratito como, pues normalmente no pienso en los lectores, ¿no? Pero ahora que ya está pues moviéndose por varios países, porque creo que ya lo están comprando como en, ¿dónde me dijiste? Suiza, Tenga suerte que tenga amigos por todos lados que me apoyen. Australia, ¿no? Porque ya Canarias, yo llego a Italia, sí. Entonces, ¿qué te gustaría como pensar que están sintiendo los lectores cuando abren tu novela, ¿no? Creo que debería dejar de empezar todo con creo que. Cuando uno escribe, es importante no pensar en el lector, me parece. Okay. Porque al escribir, pensar en el lector te limita, o al menos me hubiera limitado a mí, o me limitaría mucho a mí, porque da miedo a esta idea de la culpa y de creer qué responsabilidad tengo. Y si desde que estás creando una obra que tiene que salir muy de una necesidad interna, estás ya pensando en el otro, en el impacto que va a tener en el otro, creo que limita mucho la autenticidad de lo que tiene que salir y cómo tiene que salir. Sin embargo, sí hay una responsabilidad, como autor creo que hay siempre una responsabilidad, porque la obra si está pensada para salir al mundo, pues trae tu firma y al final qué estás queriendo decir, con qué carga. Ya ahorita que está publicada, me parece que lo que más quisiera y lo que he querido siempre, sin pensar específico en esta obra, es crear un puente. Es que de cierta manera, pues dicen que uno escribe lo que no encontró. No lo sé, ¿sabes? Pero de cierta manera que esta obra fuese el alivio para algún lector que ha sido para mí otras obras. Okay. Esta interlocución, bueno, no soy yo la única loca, ¿sabes? Cuando encuentras un libro que te habla, dices, no, si está publicado y alguien más lo escribió, no solo somos dos, debemos de ser al menos 100. Y entonces, como abrir estos diálogos y hablar como de una realidad que me parece a mí que no es única de Isabel y que no encontré tanto, aunque eso ni lo común humano, en otras obras.
y para mí era importante plasmarla con esas palabras. Pero lo que más me gustaría es eso, que gente encontrara un punto de descanso, un diálogo, un amigo, palabras que le hablen, que le digan al lector lo que él ya sabe y que reafirman sentir que quizá ellos ya los hacían sentir extranjeros en sí mismos y los hagan como reencontrar esa conexión a través de las palabras de otro. No sé si... Sí, claro, como encontrar otras Isabels por ahí, ¿no? Y justo ahorita que decías, como, eso me gusta mucho lo que dijiste de cuando leo un libro y encuentro que alguien igual piensa al igual que yo. ¿Cuáles dirías que son como los libros que están detrás de Seth, ¿no? ¿Cuál es tu... A ver, tú escribiste Seth, ¿no? Pero me imagino que tienes también tus referencias, ¿no? Tus lecturas predilectas, tus autores predilectos, autoras, autores, lo que es sí, todas las lecturas que te atraviesan, ¿no? ¿Cuál dirías que fueron o que estuvieron como ahí empujando a Seth, ¿no? Oh, no, ninguna. No, sin lugar a dudas. Yo siempre estaba pensando en algunas otras, pero casi siempre menciono las mismas. Casi siempre menciono a Esther Seligson, que es que Esther Seligson me marcó mucho su tipo de escritura. Okay. Me parece fantástica. Yo creo que en el ritmo, Lispector ha sido de mis mayores influencias. Ajá. O sea, el tipo de ritmo y esa como... Creo que leer al Lispector joven me dio permiso. Me dio muchos permisos de explorar cosas y puntos y palabras y frases sueltas. O sea, me dio mucho permiso y me sigue... A veces... Yo soy muy enamorada de los ritmos. Entonces, a veces, aunque la historia no llega a nada, es solo leerla, es solo... Eso me movía mucho el Inspector. Pizarnik, también muy joven. Siempre mencionó Seligson, a Pizarnik y al Inspector, pero creo que son como las más claves para mí. Pero también anterior a Sed, yo estuve leyendo mucho de erotismo. Porque di un curso de literatura erótica, entonces estuve leyendo mucho a Baudelaire, a la historia de O, pero no sé si era Baudelaire. Estuve leyendo muchos libros de erotismo, que creo que también, pues, eso me influenció. O sea, ahorita no tengo los autores exactos, pero bueno, tiene un hilo que todo el mundo ha visto, hilo muy erótico y muy corpóreo, como muy físico. Okay. Me parece que va un poco por ahí. Ya, y con esto del erotismo, creo que me gustaba que justo como abordabas, pues sí, el erotismo de Isabel, ¿no? Como con todos estos encuentros, ¿no? Como con todos estos vínculos que tenía. Pues era como leerlo y no como exotizarlo, ¿no? Era como simplemente es esta experiencia que está sucediendo, es esto que estoy sintiendo, ¿no? En algunos tengo más culpa que otros, ¿no? O siento, no remordimiento, pero sí algo que está haciendo ruido, pero simplemente está, ¿no? Y creo que tanto Lispector como otras escritoras brasileñas, pues lo tienen muy presente, ¿no? Pienso también en Ligia Fagundes, no sé si le llegaste a leer alguna vez, bueno, es otra cuentista increíble y también aborda el erotismo, pero siempre es eso, con un dejo de, pues pasó, sé que tiene repercusiones, ¿no? Pero ya está, no lo llego a exotizar, no llego a cosificar, no, la experiencia, ¿no? Simplemente es algo que me atravesó. Creo que igual incluso los registros de voz en otros, bueno, no sé, pienso en autores como este señor, ¿cómo se llama? José Agustín, ¿no? Tienen otro como registro, ¿no? Que es más como voraz, ¿no? Más de consumir, no sé. Es muy golpeado, tiene un ritmo muy golpeado a la hora de abordar como lo erótico, ¿no? Y con Isabel era como simplemente está pasando, pero va con un ritmo muy suave, no sé. Sí, tal vez ahí sea inevitablemente también una cosa de género. Sí. O sea, creo que sí. Yo quería hacer un estudio, eso nunca lo hice, que yo quería estudiar como la voz de la mujer, la voz erótica de la mujer en la literatura, porque creo que es muy distinta. O sea, creo que la manera de vivir un mundo o de experimentarlo es muy distinto en cómo hemos sido socializados, en cómo nuestra visión del mundo. Entonces creo que... Pero la verdad es que me hace muy feliz cuando dices que no hay como un exoticismo en eso, porque claro, nunca fue mi intención y sería muy preocupante que tuviera como que tuviera esos dejes. Claro. ¿Y de qué manera dirías tú que el erotismo y las relaciones que establece Isabel le permiten navegar y comprender estas complejas dinámicas? Yo creo que es inevitable. O sea, bueno, el erotismo en su gran acepción, ¿no? De la manera de explotar, de usar la vida, de interactuar con el mundo, de sentir. Y bueno, y el erotismo sexual, yo creo que es completamente la palabra necesaria. ¿De qué manera forma su...? Es como, ¿de qué manera establece en Isabel? O sea, ¿cómo le permite esta relación navegar y comprender como las dinámicas que hay ahí? Sí, yo creo que es necesario. Bueno, al menos para Isabel,
creo que su manera de entenderse o de conocerse y de conocer al mundo a través de la sensorialidad un poco, de cómo lo percibe y de cómo se percibe a sí misma, claro que es parte, ¿no? Entonces no es el sabor de algo, es cómo le sabe a ella, cómo la despierta a ella, qué le despierta a ella esa fruta, qué le despierta a ella ese cuerpo. Y yo creo que un poco Isabel sí está descubriéndose a través de cuerpos otros, del tacto del otro, ¿no? Dice como, casi que no sé si Isabel lo dice, pero en el mundo podría decir algo así, ¿no? Como que existo a través de tu mirada, o existo porque me tocas. Es como que un poco ya hace este viaje de tomar forma y de tomar su lugar en el mundo y de reafirmar que existe a través del otro y de las experiencias con el otro. Casi que si el otro no estuviera, ella se vuelve un poco etérea, me parece. Ok, ok. Y justo ahorita que dices lo etéreo, creo que lo etéreo dentro de la novela, o sea, creo que Isabel sueña mucho, ¿no? Y creo que el sueño dentro de la novela permite imaginar estas otras posibilidades, ¿no? Y también como establecer los anhelos que tiene Isabel, ¿no? Me acuerdo mucho de uno que decía como, sueño con tener un lugar estable, sueño con tener un lugar donde arraigar, pero justamente esa era otra duda que me quedaba al aire, ¿no? Isabel busca arraigarse, Isabel busca establecerse, porque venimos de una Isabel que empieza como, ya me voy, adiós, no, me voy a viajar. Pero entonces sí está buscando el arraigo, o no, o es más complejo, diría. Yo creo que, bueno, a ver, el sueño yo creo que es interesantísimo porque los sueños subliman, ¿no? Y creo que Isabel se permite a través del sueño sublimar ciertos deseos o hablar de otras cosas que le surgen que tal vez no las aceptaría como propias, así no más, pero si las soñó es otra manera de relacionarse y de experimentarlas. Ay, en cuanto a que busque arraigo, sí, me parece que todo aquel que busca, todo aquel que escapa, está buscando llegar a algún lugar, pero específicamente Isabel, me parece que en este huir y en esta búsqueda y en este orgullo de no tener raíces, al final hay una gran también necesidad de pertenencia. Y creo que es esa necesidad de pertenencia la que despierta en ella la insatisfacción cada vez que al llegar a un nuevo sitio y quizá pertenecer físicamente se da cuenta que eso no es lo que está buscando, que lo que está buscando va más allá de tener una casa o de subirse a un barco. Entonces siempre es un anhelo más profundo, es el sentir que ya puede dejar de buscar. Y al final eso es un sentido de pertenencia para ella. Sí, creo que con eso yo conecté mucho con Isabel. Creo que todos los foráneos que hemos salido como de nuestras casas a estudiar a otros lados, tener que mudarnos, es muy fácil que nos sintamos identificadas con Isabel. O sea, porque de repente igual como que aborda los espacios donde ya pues algunas cosas dejan de significar mucho, ¿no? Hay espacios que ya no significan nada, pero siempre está como esta nostalgia porque lo habitaste, lo viviste, ¿no? Eso iba a decir nostalgia, Ajá, sí. pues sí, generaste recuerdos, ¿no? Pero justo en el momento en el que te mueves, cambia completamente, ¿no? Y empiezas pues sí, echar raíz en otro espacio, ¿no? Y vas a empezar a generar nuevas conexiones, ¿no? Como lo quieran entender las demás personas, ¿no? Yo sí quería igual preguntarte, hay mucho mar en la novela. Y no sé si eso es como, bueno, ya me dijiste que como son varios lugares que visitaste, ¿no? Pero que el mar esté presente, ¿tiene algún significado, algún símbolo? O sea, sobre todo porque dentro de la literatura, pues hay mucha simbología al mar, ¿no? Lo pienso con Paul Valéry, ¿no? Con Cementerio Marino, lo pienso con José Emilio Pacheco en El Principio del Placer. Me acuerdo que hay un cuento por ahí que está en el puerto de Veracruz, pero está muy presente el mar, ¿no? Caballo también tiene mucho mar, creo. Ajá, sí. Entonces, no sé. Sí. ¿Viste algo por ahí o querías darle al mar una carga semántica, semiótica, lo que fuera? Tal vez consciente e inconsciente, pero sí, el mar un poco como un símbolo de libertad. El mar para mí y para Isabel, pero es como ese símbolo de libertad, de indomabilidad, no sé si es ser indomable. Pero creo que el mar representa un poco para Isabel lo que ella quiere ser. Okay. Creo que el mar, ahorita que o sea, el mar le da cierto temor, cierto respeto, pero también es esa fuerza indomable, muy femenina, muy erótica, muy húmeda, que se amolda, que cambia, que cabe en cualquier recipiente, ¿sabes? Que no tiene culpas ni deber seres, ni una libertad total, que nutre plantas, a la cual nadie entiende, que acoge todo este universo marino increíble.
Yo creo que el mar, bueno, además sí, todos los símbolos evidentes, pero creo que para Isabel es esta constante búsqueda, porque el mar representa esa hembra primigenia, indomable, libre, no conquistada y que nadie va a poder nunca poseer, que ella aspira a ser, de cierto modo. Ok. ¿Cómo te gustaría que tu obra se introdujera como al mundo editorial, ¿no? A lo que actualmente se está publicando, ¿no? Sí, ¿cómo te gustaría que se viera Seth en este increíble mundo, ¿no? De las publicaciones? Es interesante esa pregunta, porque creo que cuando uno escribe, al final tienes que dejar eso un poco, soltarlo. Yo decía, como autor me parece que tienes que escribir para ti mismo, porque es la única manera de sacar lo que tienes que sacar, y no puedes estar escribiendo pensando en el otro, porque eso limitaría mucho como la honestidad de la voz y el fluir en realidad del trabajo que tiene que salir, si no es un trabajo planeado o estructurado o otro tipo de cosas, pero este tipo de trabajo que es tan visceral. ¿Y cómo me gustaría que fuera recibido? Pues con éxito, digamos. O sea, a mí lo que me gustaría, o el sueño mío como escritora, es entablar un diálogo. Es que a la gente, que haya gente, habemos de todo para todo, pero que hayan lectores a los cuales les abra puentes de conexión consigo mismos, con su propia sed, Claro. con sus propias insatisfacciones y con su propia búsqueda, que puedan conectar a través de esta experiencia humana que nos une con todos los demás autores, con el arte, conmigo, con mi búsqueda, y que sientan cierto soslayo, cierto consuelo de su experiencia al darse cuenta que es una experiencia compartida. Claro. Ay, pues esa idea de que la experiencia es compartida, ¿no? Y justo lo que estábamos hablando hace un ratito de cómo quisieras que la gente encontrara en Isabel como esta conexión, ¿no? De que también hay un desastre tanto dentro como fuera, ¿no? Creo que Sí, que el ruido está en todos lados. Ajá, claro. Creo que esa parte de dialogar es algo muy, muy rico dentro de los libros y creo que este libro pues, logra hacerlo, ¿no? Decía, a mí me atravesó siendo foráneo, ¿no? Habrá alguien más que se atraviese cuando, pues hay mucha gente que le gusta viajar, ¿no? Y que le gusta como esta idea de estar explorando el mundo, ¿no? Y como que este sentido de pertenencia siempre está ahí. Sí, pero yo creo que también, bueno, si me permites, Sí, sí, o sea, adelante, creo que adelante. el viaje físico es importante para Isabel, pero sí, creo que sí esperaría o me encantaría que la conexión fuese más en su viaje interno, porque creo que es el viaje más relevante de Isabel es el que ella hace internamente. Claro, El físico es el pretexto para hacer el interno. claro, claro. Entonces, por eso decía, no, nunca me gustaría, no es una novela como de viajes, de turismo, porque al final el viaje importante para ella usó el viaje como un medio, pero lo tendría que haber hecho aunque no saliera de su cuarto, y un poco ella se va dando cuenta de eso. No, bueno, me queda claro que Isabel se aventó más de 3 viajecitos dentro de la novela, ¿no? Justo por el flujo de conciencia que está muy fuerte y que a mí me encantó las imágenes que te armabas cada vez que Isabel empezaba como a divagar, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Eda, por estar aquí, por estar en este espacio. Y pues, cuéntanos dónde te encontramos en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok. Ves que ahorita la chaviza yo ocupo mucho TikTok y esas cosas. Es que te iba a decir. Cuando me iba a preguntar de estilo literario, iba a decir, uff, anticuado, porque este libro lo escribí hace 10 años. Hace 10 años. Ya no estoy en el lenguaje en boga, estoy ya. TikTok no tengo tampoco. Pero a mí me pueden encontrar en Instagram como eda.sofía. Y el libro, que es más importante aún, lo pueden encontrar en las redes de Coma Ediciones, en su página web, pero en todas las redes de Coma Ediciones. Ahí están los puntos de distribución. Hay muchos puntos físicos en la Ciudad de México, en diferentes estados. Directamente con ellos, quizás también se los pueden mandar si no está el libro en tu estado. Y en línea también, pero lo que me gustaría decir es que en la medida de lo posible, si pueden buscarlo en su librería de confianza, en sus bibliotecas, en sus lugares físicos, pues apoyan mucho más a este mundo de las palabras y del papel, que siempre le hace falta un poco de un apapacho extra. Sí, y bueno, a Coma Ediciones nos pueden encontrar en Instagram como @coma.ediciones y claro, ahí tenemos publicados todos nuestros puntos de venta en línea, tanto nacionales como internacionales y nuestros puntos de venta físicos, igual a nivel nacional. Pues bueno, muchísimas gracias, yo fui Colobo, el becario de Coma Ediciones y ella fue...
Eda Sofía Correa Bernini. Hasta pronto y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Bye.